Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema superposición. Nos piden aplicar el principio de superposición para hallar B en el circuito. Como podemos ver, B va a ser igual al voltaje en esta resistencia. Recordemos que el principio de superposición nos dice que podemos expresar un voltaje que B va a ser igual a B1, que sería apagando una fuente, más B2, que sería el voltaje apagando la otra. Así que para no perdernos, vamos a ponerle nombre a cada cosa. Esta quiero que sea mi R1, esta mi R2, esta mi R3, mi fuente de voltaje y esta mi fuente de corriente. Ya con esto vamos a dibujar los circuitos apagando una fuente. Primero, si apago la fuente corriente, que recuerden que para apagarla tenemos que ponerla en circuito abierto, nos queda de la siguiente manera. Y listo, aquí tenemos nuestro circuito apagando la fuente corriente. Siempre procuren poner los terminales para que no se pierda la lógica de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a apagar la fuente de voltaje y el circuito nos quedará de la siguiente manera. Y listo, ya tenemos nuestro circuito apagando la fuente de tensión. Recordemos que para apagar una fuente de tensión tenemos que poner sus terminales en cortocircuito. Ahora vamos a obtener B1 y B2 respectivamente. Empezando por el circuito de la izquierda. Es un circuito en serie con una fuente de voltaje. Entonces es muy fácil obtener el voltaje B1. Para los circuitos en serie, si queremos el voltaje B1 directamente, voltaje B1 va a ser igual a la resistencia de la que queremos saber el voltaje, en este caso es R1, entre la suma de resistencias en serie. Son 3, será R1 más R2 más R3, y esto multiplicado por la fuente de tensión, Bs. Sustituimos los valores. B1 va a ser igual a R1, que son 2, entre la suma de las tres resistencias. R1 es 2, más R2, que es 3, más R3, que es 5, por la fuente de voltaje, que es 12. Y realizando esta operación con la calculadora, B1 va a ser igual a 2.4 volt. Ya tenemos la primera parte de la ecuación aplicando el principio de superposición. Ahora vamos a obtener voltaje 2. Ya para este punto, espero que ya tengan un pensamiento más analítico de los circuitos, ya que hemos aprendido a aplicar las leyes de corriente Kirchhoff, las leyes de Ohm, análisis de nodos, de mallas y los principios de linealidad. Podemos ver que para obtener voltaje 2 necesitamos la corriente en esta malla, vamos a llamarla corriente 1, multiplicada por la resistencia. Si vemos desde el nodo, entra la fuente de 5 amperes y obviamente la corriente se dispersa, se va hacia este lado y también para este lado. A esto llamémoslo I2. Y noten aquí lo interesante, y espero que ustedes ya lo hayan visto. Para el lado de corriente 2 hay una resistencia de 5 ohms. Y para el lado de la corriente 1 hay dos resistencias que podemos sacar su equivalente en una sola sumando ambas resistencias, que nos da 5. Entonces a la izquierda y a la derecha tenemos exactamente la misma resistencia, por lo tanto la corriente de 5 amperes se divide exactamente entre las dos. Y pues el valor de la corriente 1 y corriente 2 va a ser 2.5. Vamos a escribirlo para no perderlo. Corriente S va a ser igual a corriente 1 más corriente 2
Y como ya analizamos esto, que es la misma resistencia a ambos lados, o sea, se reparte la corriente exactamente igual a ambas partes, corriente 1 va a ser igual a corriente 2, que va a ser igual a 2.5 amperes. Ya con corriente 1, que es la corriente de esta rama, podemos encontrar fácilmente el voltaje 2 por la ley de Ohm. Voltaje 2 va a ser igual a R1, que es la resistencia de 2 ohms, por la corriente 1. Sustituimos voltaje 2 igual a 2 por corriente 1, que es 2.5, con lo que voltaje 2 es igual a 5 volts. Y ya aquí tenemos voltaje 1 y voltaje 2. Vamos a sustituir en la ecuación de linealidad. Voltaje va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2. Sustituimos. Voltaje va a ser igual a voltaje 1, que es 2.4, más 5. Y sumándolo tenemos que voltaje B va a ser igual a 2.4 volts. Escribimos el resultado en nuestra tablita. Voltaje B igual a 7.4 volts y listo. Así de fácil ya encontramos la solución a este problema. De momento son ejercicios fáciles para que entiendan bien el concepto. Conforme hagamos más se va a ir incrementando la dificultad de resolverlos, pero el punto de todo esto es que entiendan cómo se aplica el principio de superposición. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.